Lima Gris TV, un canal diferente. Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Volvemos a otro programa de Poetizando, aquí en la plataforma de Lima Gris, transmitiendo para todos ustedes en señal abierta este programa de cultura, una trinchera para pensar, reflexionar, conocer autores de este mundo tan amplio, este universo, este cosmos que es el lenguaje y en su singularidad la poesía. Como saben, todas las transmisiones tenemos una parte que es reflexiva, una parte en la cual vamos a leer algunos pensamientos sobre este fenómeno que nos van a traducir ideas que vamos a interpretar. Para hoy día tenemos un programa dedicado a Rodolfo Inostroza, que es un poeta peruano, pero antes voy a leerles algunos fragmentos del poeta alemán Goethe, ¿no? Goethe es un poeta muy interesante. De seguro ustedes conocen por la escuela, de repente leyeron la obra Werther, Las desventuras del joven Werther, que es una obra epistolar, ¿no? Donde un joven se suicida, que va a ser una obra cumbre del romanticismo. Sin embargo, la vida de Goethe no se acaba ahí. Él sigue viviendo, sigue haciendo literatura, escribe luego Fausto, se dedica a la ciencia, y a diferencia de muchos románticos, como él, alemanes, que morían jóvenes, Goethe vive hasta ser un sabio, uno de los sabios más grandes de Europa, incluso tan conocido que el propio Napoleón, este conquistador, este militar, lo va a buscar para conocerlo. La vida de Goethe es una vida de poesía, una vida de teatro, una vida de novela, pero de repente no conocen también su faceta como aforista, ¿no? Los aforismos son pequeños fragmentos que son muy parecidos a los estados del Facebook o del Twitter actuales, pero hablamos de una tendencia que se hacía o se usaba hace más de 200 años atrás, ¿no? Entonces, en esta brevedad, en este resumen de ideas, Goethe nos da diferentes reflexiones. Por ejemplo, dice algo muy interesante, ¿no? Por aquí he separado algunas que me parecieron interesantes compartirles. Esto de acá, ¿no? Dice, toda palabra pronunciada suscita su contrario, ¿no? Una idea que nos da de pensar sobre la contradicción, la dialéctica que está dentro de la propia literatura, pero luego también da ideas más profundas como esta, ¿no? La palabra y la imagen son correlatos que se buscan continuamente, según podemos observar con suficiente evidencia en los tropos y las metáforas. Desde siempre, aquello que se le decía o cantaba al oído hacia adentro debía también salir al encuentro del ojo. Miren cómo nos está hablando sobre la diferencia entre la palabra y la imagen, esta disyuntiva que se encuentra pues muy dentro de nuestra propia conciencia, la propia mente humana. Y luego dice, y así vemos cómo ya en la infancia de la humanidad, la palabra y la imagen se equilibran todo el tiempo, ya sea en el libro o de la ley o en la dogmática, en la Biblia o el abecedario. Cuando se expresaba con palabras lo que no podía representarse en imágenes y se representaba en imágenes lo que no podía expresarse con palabras, aquello era perfectamente válido. Pero la gente acaba equivocándose muy a menudo y habla en vez de representar, dando origen a monstruos místicos, simbólicos, doblemente malignos. Una interesante disertación sobre la palabra y la imagen, ¿no? Hay quienes piensan que las imágenes valen más que las palabras. No obstante, si nos ponemos a pensar, en realidad nuestros grandes relatos, los grandes mitos, las leyes, el derecho, por ejemplo, etcétera, se sustentan no en imágenes, sino en signos, en palabras, en lenguajes racionalmente expresados de una forma coherente. Bueno, de Goethe quiero leer algo más que está por acá. Otra idea, como ven, tiene muchísimas ideas que podemos ir leyendo y reflexionando, pero quiero cerrar con esta. Dice, la poesía ejerce su máximo efecto al inicio de ciertas épocas, ya sean estas totalmente bárbaras o semicivilizadas, o bien cuando una cultura se transforma al tomar contacto con otra cultura extranjera. De suerte que puede hablarse perfectamente de un efecto de novedad,
¿no? Nos está hablando Goethe de cómo la poesía es un efecto de la propia naturaleza inocente del humano, ¿no? De ahí que él se piensa que si tú no pierdes tu infancia, es el lado inocente, donde somos de alguna forma genios, geniales, no tenemos límites, los adultos que se imponen. Igual Goethe lo lleva, pues, pero hablando de la humanidad, ¿no? La humanidad al inicio necesitó los mitos, las leyendas y la poesía para darse razones, para explicarse su propia condición humana. Bueno, de Goethe quiero pasar a un fragmento que encontré en las redes sociales. Estaba leyendo las redes y encontré un fragmento que me encantó, que es de una mexicana, Tania Favela. Ella escribe sobre poesía japonesa y escribió algo que me pareció muy interesante de comentar esta noche, o bueno, si lo ven en la tarde, esta tarde. Dice: la poesía de Japón tiene su semilla en el corazón humano, donde germina hasta crecer en las hojas de las innumerables palabras. Los que vivimos en el mundo nos hallamos afectados por muchas experiencias expresando con la exuberancia de la vegetación de las palabras lo que vemos y oímos. ¿No? Nos está hablando, esta idea, esta reflexión sobre la poesía japonesa nos lleva a observar poesía y naturaleza, ¿no? La semilla como la palabra que puede de alguna forma poblarnos de sensaciones, de ideas, de pensamientos. Y luego dice lo siguiente: por ejemplo, cuando oímos el trino del ruiseñor en la floresta o el croar de la rana en el agua, comprendemos que no hay ningún ser vivo sin canción. Qué interesante, ¿no? No hay ningún ser vivo sin canción. Los gatos tienen su propio sonido, el trino de los pájaros o el graznido de ciertas aves, ¿no? O el maullido de algunos gatos tienen su propia canción. Y luego dice: la poesía mueve sin esfuerzo el cielo y la tierra, agita los sentimientos de los espíritus y de los dioses invisibles, suaviza las relaciones entre hombres y mujeres y aplaca el corazón de los guerreros. Y bueno, esa parte me interesó compartirles. Me parece una reflexión muy interesante sobre poesía y naturaleza. La poesía como una semilla, la naturaleza del arte como una suerte de gran bosque donde hay diferentes autores que van a traducirnos sensaciones, ¿no? Y además, esta parte que dice de los dioses invisibles, ¿no? A veces el propio poeta usa la palabra no de él ni de su yo, sino la palabra de entes, la palabra de fuerzas, la palabra de seres mitológicos, si de repente quieren hablar sobre mitologías, o seres de alguna forma que no se encuentran pues en nuestra realidad. Y por ende podemos tener un puente y conectarnos con esa trascendencia. Miren qué interesante el hechizo, la magia que desborda el propio lenguaje. Luego quiero comentarles, estuve leyendo la obra de Antonio Mazzotti. Él es un poeta de los 80s, un poeta muy interesante para seguir leyendo y seguir reflexionando sobre la poesía. Y quiero compartirles uno de sus poemas que pertenece al libro de las auroras boreales, que me gustó en parte porque tiene mucha trascendencia con relación al propio quehacer poético, ¿no? A veces cuando uno escribe, uno a veces deja la escritura porque cree que no tiene la capacidad o el talento, o a veces tiene que seguir esforzándose. Y en base a eso, Mazzotti hace una invitación. Y dice: invitación, ¿el hábito no hace al monje? ¿Escribir como hábito hace al poeta?, se pregunta Mazzotti. Como turba de gatos que se lanzan encima del ratón, estos temores consuman lo que Lin había dicho. Podemos defecar lujosamente sobre la poesía, cual Rimbaud, pero solo después de un hartazgo criminal. Y aquí Mazzotti nos menciona a dos poetas, ¿no? Nos menciona al poeta chileno Enrique Lin y al poeta francés Arthur Rimbaud. En uno de sus poemas, Enrique Lin, que es un gran poeta chileno, también ya les daré su respectivo homenaje en Poetizando, Enrique Lin nos dice que la única forma, y escuchen bien esto, de escribir es de alguna forma volvernos unos enfermos con la lectura. Hay que primero pagar ese saldo del esfuerzo antes de siquiera renegar del lenguaje poético. Y Mazzotti lo agrega a este poema. Y luego dice: en lugar de los otros, tallar y tallar delante del espejo. Cuanto más se ha creído, más pura resulta la duda. La fe descomunal no garantiza el cielo, ni tampoco se abandona el pecado solitario estripando idolatrías. Y la fe descomunal no garantiza el cielo, nos dice Mazzotti. Muy interesante, ¿no? Y luego dice: porque una es solo la palabra que detiene los vellos de la dama sobre el lecho,
o el hoyo de su espalda aguzaneándose. Una sola palabra, si se ha dicho, y sea suficiente para siempre. El hábito hace el poeta. Lo que nunca se dijo cuando más creíamos, lo diré a punta de cuchilla. Oh, vengan los infantes y los sanos y los que aún se lastiman y rompan estas hojas con uñas y con dientes. Muy interesante, Mazzotti. Yo les pregunto a ustedes, ¿el hábito hace el poeta? ¿Solo la lectura desbordante hace el poeta? Yo les dije al inicio que sí, que sin esa lectura no podemos escribir siquiera poesía. Sin embargo, yo creo que además de esa gran lectura hay que vivir mucho, hay que sentir mucho, conocer, tratar de romper los espacios y los límites en los cuales nos encierra la realidad para poder llegar a un lenguaje universal, a un lenguaje comunicativo, a un lenguaje que sea una materia viva, ¿no? La poesía tiene que ser algo que se encuentre vivo, encendido, como un fuego ahí, avivándonos el cerebro, la mente, las ideas. Y bueno, haciendo este preámbulo, quiero entrar hoy día al homenaje que vamos a realizar a este gran poeta, Rodolfo Inostroza. Y curiosamente entramos a julio, ya mes que nos lleva de manera inexorable al bicentenario de este país, es decir, 200 años desde que se proclamó San Martín aquellas palabras de que somos libres e independientes. Sin embargo, yo pienso que la poesía, el arte, la literatura, la pintura, la escultura son formas también de seguir siendo libres por la voluntad general, seguir siendo de alguna forma irresponsable, rebeldemente libres. Y hoy vamos a dar un homenaje justamente a un poeta peruano que es uno de los más grandes que hemos tenido en los últimos años. Rodolfo Inostroza ya falleció hace algunos años atrás. Sin embargo, su memoria, su recuerdo vive todavía en su arte. Y bueno, sabemos que Inostroza de joven, su madre, pues, él vivía con su madre y su madre nunca le hablaba bien de su padre, ¿no? Siempre él escuchaba que su papá era, pues, un vago, que su papá no tenía un oficio, etc. Sin embargo, un día Inostroza, él nació en Lima, pero vivió en Huancayo, estaba en el segundo piso de su casa buscando entre los papeles que su papá había guardado y encontró algunos diarios donde su papá había publicado cuentos y de esa manera él supo que su papá era pues escritor. Sin embargo, nunca había logrado realizarse como tal, ¿no? Es muy diferente, pienso ahora, escribir poesía y otra cosa, realizarte como poeta, ¿no? Publicar, ganar premios, que tu obra sea leída en otros países, que te inviten en otros países. Eso ya lo hacen algunos, pocos, pero muchos son los que, como el papá de Inostroza, muchos, los que escriben, los que sueñan con, de alguna forma, inmortalizarse o dejar un rastro de su propia mente en la palabra. Inostroza encontró los textos de su padre y se sintió orgulloso por él, y justo por esos días publicó su primer cuento y un amigo de Huancayo, un poeta, le dijo: dile a tu papá que le mando saludos, acabo de leer el cuento que acaba de publicar y me parece genial. Y Inostroza le dijo: no, yo publiqué ese cuento, pero como su papá también se llamaba Octavio, a partir de ahí él se hace llamar más bien Rodolfo Inostroza, ¿no? Bueno, Rodolfo tiene una vida huracanada. Hay una anécdota donde Rodolfo se encuentra en la Universidad Mayor de San Marcos con el poeta César Calvo, un poeta que es uno de los grandes también de nuestra poesía. Y Rodolfo pues había entrado a San Marcos a estudiar medicina, ¿no? Él quería tener pues asegurado el dinero mensual y además una carrera que sea bien pagada. Y se encontraba pues en la puerta de la Universidad de San Marcos, ahí donde está el busto de Vallejo, y se encontraba preocupado, ¿no? Pensaba: ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a ser médico, pero quiero ser poeta. ¿Qué debo hacer? ¿A qué debo dedicarme? Y se encontró con César Calvo, y César Calvo le dijo: hermano, déjalo todo por la poesía. La poesía es el destino. Tienes que abandonarte a ese destino y vas a llegar más lejos, ¿no? Yo me he abandonado y mira, he logrado muchas cosas. Y a partir de ese impulso, Inostroza deja un poco, nunca termina su carrera, hasta donde sé, y se dedica plenamente al arte de la escritura. Hace también guiones, también trabaja para la televisión en algún momento, escribiendo los guiones para programas de esos tiempos. Escribe teatro, escribe novela, escribe cuento. Viaja a Europa, donde gana un premio importante, que tenía como jurado a Lezama Lima, a Octavio Paz, a Julio Cortázar. Miren tener como jurado a esa gama de monstruos de la literatura de nuestro continente, ¿no? Julio Cortázar, el autor de Rayuela. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano. Lezama Lima, el autor del barroquismo cubano, ¿no?
muchas poesías y la novela tan importante, Paradiso, ¿no? Que es una novela trascendental. Entonces, pero antes de eso, Inostroza tuvo un viaje a Cuba. Inostroza es de una época en la cual empezaba pues, a darse la revolución cubana, con el Che Guevara, acababan de tomar Cuba, y recién Cuba pues, se enfrentaba a lo que iba a ser un bloqueo económico que le impuso Estados Unidos. Como muchos jóvenes, como el joven Javier Heraut, que también es de su generación, el guerrillero, Inostroza viajó a Cuba para estudiar guiones de películas, pero de pronto se encontró con la realidad en la cual le decían que tenía que irse al monte porque iban a ser guerrilleros. El poeta Javier Heraut, que era amigo de su generación, él sí se asume como guerrillero en ese viaje, decide ser un guerrillero, entregarse pues al comunismo, a la revolución latinoamericana, y eso lo va a llevar pues a la muerte, ¿no? El Javier Heraut es uno de los más jóvenes que muere de su generación, lo matan, lo acribillan, le meten balazos en el río Cayali, allá en la selva, porque ya se había vuelto pues parte de la guerrilla, ¿no? En cambio, Inostroza no desea ser parte de la guerrilla, él reniega de todo poder, no quiere, él piensa que el comunismo detrás es totalitarismo, él piensa que los comunistas de fondo también buscan de alguna forma un cierto tipo de dictadura, ir a buscar la libertad, una libertad que podemos asociarla con los anarquistas o los nihilistas de alguna forma, pero él va a encontrar en el reino de la poesía uno de sus mejores soportes para explicar su propia contradicción. Entonces, esos dos viajes van a ser importantes para Inostroza, ¿no? El viaje a Cuba, que te va a servir para escribir su obra, su primera obra, que es una obra importante, Consejero del Lobo, y el viaje a Europa, que le va a servir para escribir su obra Contra Natura. Dicho esto, voy a leerles poemas de ambos libros. Acá tengo su obra que publicaron en Mosca Azul Editores. Es una obra que aglutina sus dos poemarios y además algunos poemas sueltos. Y este libro tiene el prólogo justamente de Mario Montalbetti, un poeta muy interesante también de los 80s, que dice algo muy interesante, ¿no? Se los voy a leer. Dice, ¿qué hizo Inostroza? Difícil. En un sentido, Inostroza es un artesano, pero es una lástima que hayamos heredado una visión tan miope de la artesanía poética. Solemos atribuir artesanía al que pule la palabra y el verso y que, como resultado, genera un poema. Pero no fue este el sentido que T.C. Eliot, el autor de Tierra Baldía, tuvo en mente cuando declaró Pound como il miglior fabbro, ¿no? El mejor orfebre. O sea, lo que nos está diciendo Montalbetti es que de alguna forma la poética de Inostroza es una poética de un artesano. Lo interesante de Montalbetti, la trascendencia de su poesía, es que Montalbetti rompe los límites de hacer poesía que habían hasta los 60 en nuestro país. Él va a agregarle muchas técnicas que ya, como dice Montalbetti, estaban usando T.C. Eliot o Ezra Pound, que también es otro referente de esa época, o también ya se usaba, por ejemplo, Joyce y todas las influencias de la poesía moderna. Entonces, lo interesante de este poeta de Inostroza es que, por un lado, es un gran lector de la cultura, en especial de la literatura, pero no solamente contemporánea, sino también clásica. Vamos a ver que la poesía de Inostroza es una poesía complicada, una poesía retórica a veces, y que no es fácil de entrar a su poética. Hay que tener ciertamente una concentración previa y conocer muchos temas para poder ahondar en su obra. Y luego, ¿qué dice Mario Montalbetti? Sigo leyendo. Dice, Pound nunca escribió versitos, Inostroza tampoco. Inostroza no ha hecho nada porque la palabra estuviera al servicio de la palabra misma. Nunca realmente pulió un verso para que le saliera un poema. Y esto se debe, sospecho, a que la apuesta siempre fue formulada en términos de jugarse al lenguaje entero, para conseguir uno nuevo. Y lo que nos dice Montalbetti es que Inostroza no hace pues poemitas, ¿no? Hay poetas que hacen poemitas, ¿no? a sus mascotas, hay poetas que hacen poemitas, pues no sé, al día de, no sé, cualquier día, a un día que celebramos, pero Inostroza se juega la realidad, se juega su cosmos en el lenguaje, ¿no? Ahí la trascendencia de Inostroza, es un gran hacedor, es un gran orfebre, o como bien dice Mario Montalbetti, es un artesano de la palabra, artesano de la palabra. Esa palabra artesanía a veces la vemos con desdén frente a los artistas, ¿no? Yo creo que debemos quitarnos ese desdén y
entrar sin prejuicio. Yo también diría que Inostroza es además un artesano, pero también un genio, ya que él puede de alguna forma entrar al lenguaje conociendo todos sus matices, cosa que requiere, yo creo, previamente una gran y fervorosa concentración y un talento. Consejero del Lobo es su primer poemario y ya vamos a encontrar la poética de Inostroza, el ritmo que tiene Inostroza, ese sonido para escribir su poesía. Y antes de entrar a leer su poesía, quiero contarles otra anécdota, ¿no? Inostroza contaba que un día su papá le enseñó lo que era la inspiración. Inostroza no cree que de pronto uno no lea nada, de pronto de la nada caminas y te cae la inspiración del cielo y ese es un gran poema. No, eso es una mentira. Él cree más bien que debemos tener la mano caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos practicar y en un momento de pronto vamos a tener una fuerza diferente para escribir, para enfrentarnos a nuestra propia creatividad, a nuestra propia construcción verbal, a nuestro propio poema. Pero no podemos ir al poema fríos, no podemos entrar al poema de manera gélidos, tenemos que ir practicando. Y Inostroza contaba una anécdota con su padre, ¿no? Su padre, que como les decía al inicio, había sido un poeta que no logró realizarse, que no logró pues publicar, que bueno, publicó algunos poemarios que de hecho habría que buscar, pero no logró pues lo que su hijo logró, ¿no? Y su padre una vez le contó que él se encontraba trabajando el campo, allá pues en Huancayo, y de pronto sintió las ganas de escribir y dejó todo y se fue a un cuarto y escribió, ¿no? Entonces él decía eso, no hay que ser enemigos de ese deseo. Cuando tengamos deseo de escribir, dejemos todo un momento y hagamos ese ritual que es la evacuación del lenguaje. Y esto me recuerda, por ejemplo, al poeta Watanabe, ¿no? Watanabe, del cual también hablamos al inicio de Poetizando. Cuentan que Watanabe tenía para todas partes, iba con unos papelitos y apuntaba siempre lo que él se le ocurría. Bueno, ahora vamos a la poesía de Rodolfo Inostroza, ¿no? Y este poema se llama El mal amor. En el alumbramiento del amor no estuvimos presentes. Allí se bebió como se bebe en los altos funerales de un muchacho. Nosotros concebíamos hablando. Detrás tuyo hubo siempre un mar demasiado hermoso, empobrecido por la fuerza de mi canto. Yo, por mi parte, en un lugar poco conocido, rescataba nuestro pobrísimo viaje del silencio. Dolor, ve y nace, y huye hasta mí. Solo de esta manera conseguiremos cierta transparencia digna, posiblemente pura. Séame dada la culpa. Yo quiero ese andamiaje. Estoy cansado. Este primer poema de Inostroza, me encanta la idea de en el alumbramiento del amor no estuvimos presentes. Y este poema, Consejero del Lobo, cuentan que Inostroza lo escribió justamente en Cuba, cuando Cuba se encontraba en lo que fue la famosa guerra de los misiles, ¿no? Supuestamente iba a haber una tercera guerra mundial, ya se preparaba pues la tercera guerra mundial era la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó como potencia y también quedó la Unión Soviética. Entonces imagínense estar en ese momento en Cuba, que era un país estratégico porque se encuentra muy cerca a Estados Unidos, donde supuestamente habían puesto misiles, ¿no? Que iban a disparar contra Estados Unidos e iban a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí se encontraba Rodolfo y escribió este poemario donde nos cuenta sobre esos instantes, ¿no? Luego también acá hay un poema que vamos a compartir con ustedes. Este poema se llama Mesías y dice lo siguiente, ¿no? Sí, porque Él es quien va a morir, es Él quien tiene deseos de morir. No nos ha valido brindarle anones, ni ropas trabajadas en estío, ni la cosa mineral de ese ojo de agua. Él desea morir y se establece en las habitaciones de la gente sufriente, como un péndulo horadado, como una gran oreja. Ven, extranjera, tú que tienes los ojos pintados. Ven tú que fuiste despedido bruscamente por el rodar de las esferas de cemento. Ven, lacayo. Ven, oh, el herido por la guerra. El cuerpo de un hombre muerto pesa como una luna desprendida.
En Venezuela corren los humos muertos y los quejidos, no obstante, admonitorios, y penetran la piel como el sudor ácido de la ciudad. Un hombre muerto pesa tanto como los ríos helados, y los brazos se cimbran, y no se sabe qué hacer con esa cabeza que gira y gira, y aún en mis sueños gira. Digo que amamos porque sin duda volveremos a amar. Bueno, este es otro poema, en realidad el poema es más largo. A mí me encanta este verso que dice: digo que amamos porque volveremos sin duda a amar, ¿no? Y bueno, vean ustedes el tono, ¿no? El tono con el cual Inostroza hace su poesía, un tono entre solemne, pero a la vez solemne sí, pero a la vez descreído, rebelde, indómito. Un poeta que va justamente a llamarse el consejero del lobo, ¿no? Él se siente de alguna forma parte de una camada, parte de un grupo que son los lobos, que podría ser una metáfora del propio poeta, de la propia poesía, como un saber que algunos de pronto dominan y se vuelve una especie de ritual, una especie de conocimiento para algunos, que sin embargo puede trascender esos espacios y ser un idioma más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla del lobo, ¿no? Esa idea del lobo, ese que quiso ser, sí que está muriendo. Ese lobo que mira, nadie dice sé, no contesta nadie. Oh modo, mi camisa herida, mi voluntad herida de tal modo que ya no habrán más luces de bengala, ni atándome estarán con el pañuelo. La herida que me fuera la herida, pues sobre todo Sista no ha parido, y hay entre tanto un muerto que le crece, tu tumba repelada del que busca. Adiós, oh, nuevamente adiós, tierra y cemento, heladísimos tropos donde no crece mente, ni simiente, ni lente, ni demente, calamares tendidos bajo un sol comerciado por las patas de cabra. Y bueno, para entrar al siguiente libro, les voy a leer un último poema de este estupendo libro que les recomiendo leer, Consejero del Lobo. Yo les confieso que tuve que leerlo como 3 o 4 veces para captar el ritmo, ¿no? No es una poesía que de pronto es fácil de comprender, pero pienso que aquel barroquismo es una forma también de darle mayor densidad a lo que quiere decir, ¿no? Y luego dice: adolescente que despierta. Una deliberación del ala y la tormenta es lo que cae cuando la agria balandronada de los sueños se pega al paladar y el muchacho despierta en la mañana, penetrando el espejo como un grito. La estridencia que acecha en la materia de los violonchelos, el enemigo bosque turgente como una curva embreada, someten bruscamente su furor y su régimen. Y el muchacho despierta en el silencio, tatuado por el vuelo de un mosquito, y el terror se evapora con el sol que empuja levemente el aire perezoso. Este poema nos habla un poco de aquello que es el despertar, aquello que es el tener conciencia, ¿no? El adolescente despierta, dice Inostroza. O sea, de alguna forma entramos a esa fragilidad que viene a ser la adultez, donde ya comprendemos nuestra mortalidad y de alguna forma tenemos otro tipo de mirada frente al espejo. De este libro crítico, Inostroza, como les digo, viaja a Europa. Allá en Europa conoce a Julio Ramón Ribeiro, se encuentra con Ribeiro, se encuentra con Bryce Echenique. Ustedes saben que en París ya se encontraban varios peruanos, ¿no? Como Julio Ramón Ribeiro, el gran cuentista, el autor de La Palabra del Mudo, los cuentos al pie del acantilado, los gallinazos sin plumas, y también con Bryce Echenique, ¿no? Que es un autor de Un mundo para Julius, etc. Con todos estos autores, ahí pues vive su bohemia y curiosamente se encuentra en un contexto muy interesante, ¿no? Es interesante analizar que Inostroza se encontró en 2 contextos importantes para su generación. Si en Cuba era la guerra de los misiles, en Europa se encuentra en medio de la Revolución de Mayo del 68, una época donde los jóvenes salieron a las calles, tomaron París, se rebelaron contra Gaulle, un presidente, y empezaron a gritar en la calle poemas, a gritar consignas de Marcuse, del Che Guevara, de Marx, de Baudelaire, de Rimbaud, y hubo una revuelta juvenil que nos ha dado hace mucho. Y esa es la última gran revuelta
vuelta juvenil de Europa. Y ahí se encontraba nuestro poeta Rodolfo Nostroza viviendo como un hippie, viviendo una época de experiencia con toda clase de estimulantes y leyendo, porque además Nostroza, como les digo, era bastante genial, no solamente a la hora de escribir, sino de pensar el arte. Y gracias a esa genialidad, Nostroza va a ser traductor de la obra de Breton, por ejemplo, la esposa del poeta André Breton, surrealista, lo va a considerar para que él traduzca, ¿no?, del francés al español parte de su obra. Miren qué importante tarea. Y así como traduce a Breton, también hace libros, ayuda a hacer libros sobre Mallarmé, Stéphane Mallarmé, un poeta también crítico a francés. Es decir, Nostroza vive la cúspide de todo ese viaje europeo. Y ahí, justo ya al finalizar sus 30 años, escribe Contra Natura, que es para mí su mejor libro, con el cual gana un premio que tiene como jurado nada menos y nada más que a Julio Cortázar, que a Octavio Paz y a Lezama Lima. La anécdota cuenta que Octavio Paz lo invitó a Nostroza a conversar y le dijo: este libro te va a cambiar la vida. Y Nostroza dice que sí, pues este libro le cambió la vida. Gracias a este libro ya el poeta se internacionalizó y con estos dos libros ya logró ser uno de los más respetados poetas de su generación. En Contra Natura vamos a encontrar la ardiente juventud, la rebelde juventud. Es el joven hippie que está viajando por las carreteras, que está viviendo la vida, la libertad sexual, que está experimentando, que está buscando y que está rebelándose contra todo tipo de autoridad, contra todo tipo de dictadura, contra todo tipo de automatismo. Quiere vivir la vida, quiere sentir realmente qué es la existencia, pero más allá de los automatismos que normalmente se imponen. Pero no solamente es el tema puede ser la libertad, pero la forma como él lo trabaja es lo interesante. Eso es un libro estructuralmente ese libro es más complejo que el anterior, así que para leerlo vamos a tener que leerlo muchas veces para captar lo que nos quiere decir el poeta. Yo quiero empezar con uno de sus poemas más épicos de este libro, que es Imitación de Propercio. Propercio es un poeta latino, como ustedes saben. Los romanos heredaron toda la mitología griega y además en Roma también existieron toda clase de poetas geniales, ¿no? Y aquí Nostroza hace una suerte de, como dice Mario Montalbetti, ¿no?, Nostroza se la juega todo por la palabra, ¿no? Y la palabra en el poeta es un acto sagrado. La palabra del poeta no es como la palabra mentirosa del político, no es como la palabra del empresario, no es como la palabra de otros actores de la realidad. El poeta de verdad se juega la realidad, su realidad interna y la realidad del cosmos en su lenguaje. Y en este poema que les voy a leer, Nostroza nos invita a la afirmación de la palabra, a la afirmación del verso, del verbo y del verso. Y dice: imitación de Propercio. Oh César, oh Demiurgo, tú que vives inmerso en el poder, deja que yo viva inmerso en la palabra. Cantaré tu poder, haré mi exmo, proyectaré slides sobre la nuca de mis contemporáneos, pero viene tu adjunto sosteniendo que debo incorporarme al movimiento, si no, seré abolido por el movimiento. No pasaré la historia, a tu historia, oh César. 80 batallones quemarán mis poemas, alegando que eran inútiles y brutos. No hay arreglo con la historia oficial, pero mis poemas serán leídos por infinitos grupos de clochards, son le petit pomme, y me conducirán a los muslos de Azucena, pues su temporalidad será excesiva, cosa comunicante. Son le petit pomme, hablando del tiempo sin implicaciones políticas. Corre el Sena, río de cerezas, río limpio, y hacia las 6 de la tarde las cosas se naturalizan y no conseguirás, oh César, que yo me sienta particularmente culpable por los millones de gentes hambrientas. Este poema que les acabo de leer es un poema muy interesante, ¿no? La cuestión política, quiero que entiendan bien esto, es una cuestión que está muy, muy presente en todo el arte peruano, ¿no? Tú lees Arguedas, tú lees Vargas Llosa, lees a cualquier autor, de alguna forma tiene algo de político, el poder, ¿no? El poder que justamente le permite decir a Nostroza, ¿no? Dice: oh César, oh Demiurgo, tú que vives inmerso en el poder, ¿no? Deja que yo viva inmerso en la palabra. O sea, ese poder que domina el mundo, ese poder capitalista que algunos escritores
se enfrentan a él tomando postura, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Miguel Gutiérrez, que es escritor, también un escritor, autor de La violencia y el tiempo. Él sí era un poeta, él sí era un narrador, por ejemplo, que se proclamaba comunista, ¿no? Él sí pensaba que debíamos tomar el poder y hacer el socialismo y luego impulsar el comunismo, o sea, la igualdad social, la igualdad entre todos. Sin embargo, Nostroza, frente a esa obligación de ser políticos en nuestro arte, él se independiza de esa politicidad. Él es un rebelde contra ese, de alguna forma, imperativo, categórico, poniendo una palabra kantiana, ¿no? Ustedes saben que Kant nos habla de los imperativos. Frente a ese imperativo categórico, y nosotros ahí dice, no, yo no quiero cantarle a la política, quiero cantarle mi libertad, quiero cantarle a lo relativo que puede ser la política, ¿no? Los grandes líderes de nuestras épocas son tan relativos como los líderes de los romanos, como los líderes de los griegos, que ya no existen y que han ido desapareciendo. O sea, Nostroza mira de una forma más relativista el cosmos y mira de una forma más relativista esta cuestión política que vendría a ser para muchos poetas, pienso en Vallejo, pienso en Juan Ramírez Ruiz, pienso en Jorge Pimentel, que va a ser muy importante, ¿no? Eso de ahí lo va a diferenciar, porque Nostroza es un poeta que se aspira pues a una libertad más personal, más individual. Él no cree en la libertad de la masa, donde todos somos iguales, sino él cree en una libertad más individual, que no es individualista, ¿no? Que no es egoísta, pero sí es más personal, más singular. Y lo interesante también este poema que les acabo de leer, esta parte que dice, ¿no? 80 batallones quemarán mis poemas alegando que eran inútiles y brutos. No hay arreglo con la historia oficial, pero mis poemas serán leídos por infinitos grupos de clochards, son le petit pomme, y me conducirán a los muslos de Azucena, pues su temporalidad será excesiva, cosa comunicante, ¿no? El mismo poeta dice que 80 batallones se van a poner en contra de su propia libertad, que 80 poetas van a ser contrarios a su propio numen poético, pero que su poesía no van a poder matarla. O sea, tú puedes matar al hombre, tú puedes acabar con la vida de un hombre, pero no puedes acabar con su arte, no puedes acabar con su genio, no puedes acabar con su talento, y eso es algo histórico, ¿no? Y eso es lo que nos dice Nostroza, que 80 personas van a decir, 80 batallones, o sea, miles van a criticarlo, lo van a negar, pero su poesía será cosa comunicante. Y esa palabra a mí me encanta, ¿no? Cosa comunicante, ¿qué es? Es un lenguaje que hasta ahorita nos dice algo, porque al final de cuentas no leemos poesía, pienso, para estar en el pasado. Leemos poesía porque nos dice cosas para este presente, porque nos comunica cosas de este momento, de este presente. Entonces los poetas más geniales, a pesar de que son poetas de hace 3000 años, nos hablan como si fueran nuestros amigos, no hablan como si fueran nuestros padres, como si fuera nuestra enamorada, nuestro mejor amigo. Porque la poesía no envejece, la poesía es un lenguaje fresco, la verdadera poesía es como la fruta. En cada generación se renueva el gusto y de alguna forma se vuelve pues cosa comunicante, ¿no? Cosa comunicante. Entonces, en ese sentido, la poética de Nostroza nos está hablando de una rebeldía contra la propia política, contra la propia libertad que a veces esos grupos capitalistas o comunistas imponen, ¿no? Bueno, es una polémica que él mismo abre porque él es un autor que se asume con una postura política diferente. Luego dice, por ejemplo, esta otra parte de este poema, que es un poema, como les digo, nuclear para entender su poética, especialmente en Contranatura. Y si leemos Contranatura, también vamos a ver que de por sí el título nos habla de ir en contra de lo natural, de ir en contra de lo afirmativo, de ir en contra de lo convencional. Y en el siguiente poema dice algo importante, ¿no? Los imbéciles han renunciado al poder, yo me confieso imbécil. Ese juego pragmático y salvaje por el que bramo y huyo, cosa en la cual he quemado la mitad de mi juventud por aceptar tu realidad, oh César, por decir mi bocado shakespeariano. Y así es miserable el tiempo que se pasa sobre la tierra, suponiendo que no hay un infinito, y además el mundo de que me sentía mediador no existió jamás y no lo verán mis días. Un puto inútil, según los expedientes de tu estado, señor de gran poder, un joven lúdico, non sense. Como ven ustedes, el lenguaje de este poemario es un lenguaje donde no se limita a ser solamente retórico o ser solamente purista.
Él se considera como poeta un puto inútil porque de alguna forma el arte poético para una sociedad que busca ser práctica, que busca que todo sea práctico, que busca que todo sea dinero, que busca que todo sea empresa, ¿qué es el arte poético frente a ello? Es un arte que no está valorizado. Entonces, él se asume como una suerte de inútil, asume su inutilidad en un mundo donde la mercancía y lo pragmático es el corazón del día a día, es la respiración de la realidad. Pero además, luego dice lo siguiente, ¿no? Cantaré a la risa y al ridículo. Esas son cosas ciertamente inmortales, no tu poder, no tu barbarie, oh César. Yo huyo, según tu entendimiento, arrojando latas de cerveza a América, vagando son Le Petit Pont, donde cantan los jóvenes melenudos las más bellas romanzas de la época. Y vean ustedes cómo él habla de los jóvenes melenudos, ¿no? Esos jóvenes que de alguna forma representaban a la libertad en esas épocas, esos jóvenes que se abrían a un nuevo lenguaje, a la nueva revolución sexual de esa época, al nuevo uso de diferentes tipos de rituales y lenguajes. Y esta parte es muy interesante porque dice: cantaré la risa y el ridículo, esas son cosas ciertamente inmortales, ¿no? Y además al inicio de este poema dice: los imbéciles han renunciado al poder, ¿no? Yo me confieso un imbécil, ¿no? ¿Por qué se considera un imbécil Nostroza? Porque, bueno, en todo caso, el yo poético de este poema, no porque sea un tonto, evidentemente, sino porque renuncia a ese poder, renuncia a esas ganas de ser, y el poder como tal. Pensemos en lo que decía Foucault, Michel de Foucault, un pensador francés, cuando hablaba del poder, decía que el poder inventa un lenguaje que de alguna forma busca que el poder se afirme, ¿no? El poder es afirmativo con su propio lenguaje, con su propia lógica. Y yo cuando me refiero al poder, me refiero, bueno, interpreto también acá la idea del poder, me refiero a los poderes de los países, a los poderes que mueven las mentes, no me refiero pues solamente a una región, sino a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? ¿Cuántos poderes invisibles que no conocemos mueven nuestras vidas y no somos conscientes de ello? Frente a eso, Nostroza se considera un inútil, se considera un tonto. No le interesa el poder. Él no quiere ser presidente, él no quiere ser un líder, él quiere ser libre dentro de ese cosmos que nos invita al poder, que nos invita a ser parte del poder y nos invita a proteger el poder. Entonces, este libro, Contra Natura, es un canto, es un himno en contra de esa imposición, de esa digamos, ese freno social que entra en el humano. Y es un libro también muy interesante porque le agrega signos zodiacales. Hay una parte donde hace el horóscopo a Karl Marx, que ya ustedes leerán en su momento. Pero para terminar este poemario, un poema pequeño que está justamente por el final, donde nos habla sobre la idea de contranatura, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Para una visión, padre, madre, engendrador, engendra, bajo la cúpula un cielo argentado y allí bestias que ciegan la luz de la caverna, Platón, Le Couplet en el fondo, no la belleza aérea, no el reino de la libido, el lecho nupcial natal mortal entre cuatro paredes, no la vista del acto, no emanación que vuela, que se esparce entre los niños, but, cerrada cámara, el aullido y la neurosis, no veo, mis ojos inyectados de sangre, salobres de legañas, ellos van hacia atrás, hacia el reino salvaje de la especie, tigre y tigresa, yo para siempre detenido en las puertas. En este poema, Para una visión, Nostroza nos está hablando de alguna forma, de lo interesante que es la naturaleza humana. Venimos de un padre y una madre, venimos de dos sexos que se combinaron para crear uno solo, y eso de alguna forma nos permite, pues, observar nuestra naturaleza tan cambiante, ¿no? Y ahí al inicio dice: padre, madre, engendrador, engendra, bajo la cúpula un cielo argentado. Es muy interesante entonces este poemario Contra Natura, que ya ustedes podrán de alguna forma leer, releer, que es el trabajo que como lectores de la poesía tienen en sus manos. Entonces, simplemente para terminar este homenaje a Nostroza, hay otros poemas, por ejemplo, que podríamos leer, pero son muy largos, pero les recomiendo Nudo Borromeo, que es un diálogo con Lacan, porque también en la poesía y en la obra de Nostroza hay un diálogo con el psicoanálisis. Hay un libro que Nostroza le dedica justamente a este problema. Y
vamos a encontrar entonces Nudo Borromeo, ¿no? Que es un poema genial, que es un poema muy largo, que no podemos leerlo porque es demasiado largo, pero vamos a leer entonces simplemente una parte de Nudo Borromeo, que es la parte final para terminar este homenaje muy breve al gran Rodolfo Nostroza. Y antes de leer esta parte, quiero contar que yo lo conocí en Nostroza, tuve con él algunas charlas y siempre que lo vi de cerca pude comprobar que él vivía para el arte poético, para la literatura, era una persona que transmitía esa fuerza y estaba siempre conectado con lo más hondo del lenguaje, con lo más interesante, con lo más metafísico de la palabra. Entonces hablamos de una persona que era genio y figura, como dice el refrán, hasta la sepultura. Y en este poema Nudo Borromeo al final dice lo siguiente, ¿no? Dice: tomando sol, nada es real salvo lo real, desdeñoso, irascible, parpadeante y sumiso, eternamente anclado, plantado frente al río que murmura, que tu vida se despliega y se agota en la incesante perfección de su diferencia, a causa de entropía, obedecida y pronto contradicha por una dimensión confusa y vegetal, y el azar te convoca para jugar un rol de figurante en el chalet de abajo, y en un delirio de provisiones y de ropa vieja, olorosa a lavanda, viajas en tus palabras y tus palabras viajas. Este último verso, y me quedo con este último verso, que es uno de los más interesantes de Nostroza, que nos dice, en septiembre del 80, de 1980, dice: viajas en tus palabras y en tus palabras viajas. Viajas en tus palabras y en tus palabras viajas. Y esa es la gran moraleja tal vez que nos da este gran poeta Rodolfo Nostroza, que nos dice que al escribir viajamos, mutamos. Nuestra esencia viaja en el lenguaje y quién sabe si dentro de 100, 200 o 50 años alguien nos abra, alguien nos lea, alguien encuentre nuestra voz y en nuestros poemas encuentre quizá una razón para seguir viviendo, una razón para no suicidarse, una razón para seguir en este mundo que es tan caótico, tan deplorable, pero a la vez también hermoso y a la vez también intenso y que nos llena de muchas preguntas y además nos da mucha energía. Entonces cerramos esta noche poetizando con este homenaje a Rodolfo Nostroza. Quiero invitar a que sigan investigando, leyendo y escribiendo y nutriéndose de arte poético. Nos vemos en la siguiente transmisión. Lima Gris TV, un canal diferente.